Muy buenas, soy Rafa y os voy a enseñar un tutorial del método NIS para Figma Smooth. Os lo haré a través de un ejemplito que os quedará muy claro. Igualmente, por aquí a la izquierda de la pantalla os iré poniendo todas las anotaciones con colores y todo lo que haga falta. Y cualquier duda en los comentarios. En primer lugar, para ¿qué es NIS? Normalmente la gente que hace figures va escribiendo su solución y va probando distintas, ¿vale?, formas de meter un par hasta que salga algún skip y tal. NIS nos amplía muchísimo el abanico de posibilidades, puesto básicamente el doble, puesto que estamos jugando con la mezcla normal y con la mezcla inversa del cubo. Y vamos a ir explicando cómo pasar de una a otra, manteniendo las cosas que tengamos hechas. Yo, por lo general, al final del vídeo enseñaré otra forma de escribirlo, pero voy a enseñar cómo normalmente lo escribo a la hora de un campeonato, puesto que me parece más rápido. Para empezar con NIS, empezaríamos en la hoja, haríamos una línea. Encima de esta línea iremos escribiendo lo que hagamos en la mezcla normal hacia arriba y lo que hagamos en la mezcla inversa de aquí hacia abajo, ¿vale? Sería como un espejo, ¿vale? Esta línea es la frontera entre las dos. Entonces yo lo que normalmente hago para no tener que depender del folio de la mezcla es apuntar aquí mi mezcla y la inversa. Entonces vamos a escribir la mezcla. Bien, esta sería nuestra mezcla. Entonces, para empezar ahora a escribir la inversa, lo único que tendremos que empezar es desde el final y vamos hacia la izquierda. Pero cada vez que cojamos un movimiento tenemos que poner el opuesto. Por ejemplo, el F. Si yo hago F, lo contrario que es hacer F'. Si yo hago F', el opuesto es hacer F. Y si yo hago F2, el opuesto es hacer F2, que es lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a reescribir esto, ¿vale?, justo debajo. Como nota, siempre cualquier notación que escribamos con inversa, en plan que estamos jugando en la inversa, o que nos sirva para la inversa, lo pondremos entre paréntesis, para no liarnos. Entonces, empezamos con F', paréntesis F', luego nos viene un R, entonces R', y así. Vale, de esta forma se nos quedaría ya para comenzar. Esto es lo primero que yo hago en un Figures. Así que vamos a empezar. Algo que no he comentado es que yo siempre que lo escribo, siempre hago la mezcla y luego hago la inversa. Entonces, si el cubo sale resuelto, significa que lo hemos escrito bien. Esto siempre es para comprobarlo. Esta vez yo, por ejemplo, lo he hecho y vamos a hacerlo de nuevo y veréis que he copiado sin querer más la inversa. Esto sería la mezcla normal y ahora vamos a realizar la inversa. Como vemos, está desordenado. Eso es porque hemos copiado sin querer algún trozo mal, erróneamente. Entonces, tendríamos que fijarnos y ver dónde lo hemos copiado mal. Yo creo que he fallado en este F, y este F, que creo que es un F', ¿vale? Que corresponde con este, es un F'. Si ahora volvemos a hacer la mezcla, ya si nos sale el cubo resuelto. Por último, antes de comenzar, quería decir que esta mezcla yo ya la he estado haciendo previamente. Seguramente la utilice para otros vídeos de tutoriales, incluso la misma. Básicamente para no perder tiempo en estar buscando cosas. Comentaré algunas cosillas que he visto, pero iré un poco al grano. Entonces, empezamos y pues yo primero empiezo por la mezcla normal y si por algún caso no hubiese nada, pues ya me iría a la inversa. Pero vamos a empezar a hacer la normal. Vale, aquí ya de primeras vemos bastantes pares. 1, 2, 3, 4, 4 pares. Esto para alguien que hace fútbol ya denota que podemos ir bien. Podríamos haber decantado por bastantes, sobre todo por este par me venía bastante bien, puesto que al hacer así ya tenía esto, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Al final me decanté por este par.
ya que tenía las dos piezas. Esto de por sí a mí no me suele gustar mucho porque requiere mucho movimiento, pero bueno. Se podría hacer por roja o por verde. Yo lo voy a hacer por verde. Os enseño primero cómo se haría por roja. R', R, B', R2. Pero lo vamos a hacer por verde. Entonces, vamos a ir escribiendo lo que vamos haciendo. F', lo escribimos, F', U, F', U, F', L, B2. F2, perdón. L, F2. Entonces, ya nos quedan aquí estos primeros 5 movimientos para generar un bloque 2x2x2. Ya digo que yo siempre busco esto, un bloque 2x2x2 que lo llamaremos 2x2x2 y luego añadirle otro bloquecito para hacer un 2x2x3, 2x2x3. Bueno, tenemos este movimiento, entonces ahora lo que hacemos es escribimos al lado, entre paréntesis, la inversa. Recordemos que empezamos desde atrás hacia el principio y cambiando los movimientos. Entonces, el contrario de F2, F2, el de L, L' y sucesivamente. Quedándonos al final esto. Ya tenemos nuestro bloque. Ahora podríamos seguir, por ejemplo, con este par, ¿sabes? Que se nos ha quedado guardado. Pero nos vamos a ir a la inversa, puesto que yo ya no encontraba muchas cosas y dije, bueno, me voy a la inversa. Así que resolvemos. Bien, ya lo tenemos resuelto y ahora queremos ir a la inversa, pero queremos guardar nuestro bloque 2x2. Entonces, es tan sencillo como cogemos nuestra hoja y partimos de arriba del todo. Y vamos bajando y cada vez que encontremos un paréntesis lo hacemos. Entonces, bajamos y aquí vemos un paréntesis. Entonces, F2, L', F, U', F. Pues lo hacemos. F2, L', F, U', F. Y ahora seguimos. Y allí tenemos otro, que es la mezcla inversa. Pues vamos a hacer la mezcla inversa y podréis comprobar que después de hacerla vamos a tener el bloque 2x2 que teníamos al principio. No es la misma posición, pero sí el bloque. Una vez tengamos esto, ahora ya vamos a buscar otro par. Yo al final me fijé, recuerda que queremos meter bloquecitos, ¿vale? Para hacer el 2x2x3. Me fijé en esto, que se metería aquí, pero me falta la pieza, la arista. Entonces la tengo aquí. Pues yo hice, viendo la posición, que esa otra que os recomiendo para hacer esto, que nunca rotéis, o que los giros lo hagáis sin rotaciones, puesto que será más cómodo a la hora de cancelar. Entonces, si queréis hacerlo de esta cara, haríamos este giro. Que como es la cara naranja, yo sé que la cara naranja es la L. Y pues entonces, L2. Pues esta vez lo vamos a apuntar. Bueno, os digo cómo sería. Después haríamos este movimiento, otra vez, y terminamos. Entonces haríamos L2, lo apuntamos, y como estamos trabajando en inversa, entre paréntesis. L2. Ahora giramos la azul para acá, sentido horario. Entonces es B. L2, B. Y se nos quedaría así. Ahora, al lado, al igual que hemos hecho antes, vamos a escribir el inverso, pero esta vez, como estamos en inversa, pues el inverso será la normal. ¿Vale? Ya que estamos trabajando en inversa, pues ahora el inverso del inverso, obviamente, pues es la mezcla normal. Entonces lo dejamos ahí. Vale, y ya tenemos nuestro bloque 2x2x3. ¿Vale? Ahora ya solo nos faltaría resolver el resto del F2L y la cara de arriba. Aquí otra vez nos vemos en la situación de que nos iremos otra vez a la normal. Así que resolvemos el cubo. Bien, ya tenemos nuestro cubo resuelto, vamos a la normal. Para ir al normal, ahora lo que hacemos es justo lo contrario. De abajo hacia arriba y lo que no tenga paréntesis lo hacemos. Entonces, empezamos y aquí encontramos lo primero, que es B', L2, B', L2. Pues lo hacemos. B', L2, B', L2. Seguimos y hacemos la mezcla. Pues la hacemos.
Y todavía nos falta un poquito más arriba el F'U, F'L, F2. Lo hacemos. Que recordáis que era este par. Y ya tenemos nuestro bloque 2×2×3. Aquí ahora ya yo me decanté, siempre fijaros que cuando tenéis el bloque podéis decantaros por o esta cara, que sería la amarilla, que la verdad no está mal, o por la de al lado, que sería la roja. Es algo que tenéis que aprender a hacer neutros, ¿vale? Para hacer figures, puesto que no necesitáis velocidad. Podéis pararos todo lo que queráis y mirar el cubo. Para hacer la roja, que si queréis lo enseño desde aquí, al principio pensé en hacer este par, haciendo así y metiendo. Y ahora ya metiendo el par. Pero no llegaba mucho. Vi mejor, aunque era un movimiento más, si lo contáis, hacer este par. De esta forma. L'U. Y ahora sí ya veis cómo se mete el par, ¿no? Aquí abajo. Entonces lo voy apuntando. Como estoy en la normal, lo apunto arriba. Pues L'U. Y ahora L' otra vez. B, L, B, L, B'. Entonces ya tenemos nuestros movimientos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es escribir los inversos. Según cómo vayas de tiempo, yo hay veces que el inverso no lo hago directamente. Pero eso ya depende del manejo que tengas. Entonces, de esta forma, si nos fijamos en la cara roja, tenemos las aristas orientadas de la cruz, que la verdad, esta es de los pasos más importantes, que luego ya veréis en uno de los siguientes tutoriales, ¿vale? Pero ahora mismo no nos interesa mucho. Otra vez me fui a la normal y ya ahí terminaría. Entonces, o sea, a la inversa. Así que vámonos otra vez a la inversa. Empezamos desde arriba, primer paréntesis, lo hacemos B, L', B', L', L. Encima de aquí, segundo paréntesis, este. F2, L, F', F. Mezcla inversa. Y por último, con paréntesis, L2, B, L2, B. Y como veis, en la cara roja teníamos todo menos un F2L, que es este. Pues aquí, aunque podríamos hacer cosillas más virguerías, tiré a lo sencillo. Vamos a resolver este F2L, que lo voy a hacer de esta cara para que veáis el manejo. Entonces, con paréntesis, U2, que no es U2, es la cara naranja, entonces sería L2. La cara verde, que es F', L2, F, L2, F', L, F. Entonces aquí podríamos otra vez escribir la inversa, aunque ya os digo que esta vez, bueno, sí, la escribimos, la inversa, que sería la normal, la mezcla normal, ya que la otra está con paréntesis. Entonces ya tendríamos escrito eso. Y ahora nos queda esto LL, que la gracia de NIS, que es lo que se busca todo el mundo, que ahora si hacemos esto LL, tenemos skip. Entonces, gracias a NIS, de la otra forma no lo hubiera encontrado y ahora sí hubiera encontrado un PLL skip. Entonces vamos a escribirlo. B, L2, B2, B2, L', perdón, B2, L', B2, L2, B y L'. Entonces escribimos ahora nuestros movimientos normales, que esta vez lo voy a escribir aquí en pequeñito. L, B', L2, B2, L, B2, L, B2, L2, B'. Entonces ya tenemos nuestra solución. Pero claro, tú en tu papel de figures no puedes escribir esta solución. Tienes que escribir una que sea con la mezcla normal, no cambiando. Entonces, lo único que nos falta es aprender a escribir nuestra solución. Bien, os lo pondré a la izquierda con colorcitos todo, que quepa, para que veáis cómo se queda. Pero es muy sencillo escribir la solución. Escribimos arriba solución.
Y es, partimos de la línea y ahí vamos escribiendo siempre lo que haya en normal hacia arriba. Entonces, F'U, F'L, F2, ahora escribimos F'U, F'L, F2, seguimos hacia arriba y encontramos esto. L', U, L', B, L, B'. Ya hemos escrito todo lo que había en normal. Pues ahora escribimos lo que haya abajo. Pero partimos de abajo hacia arriba y solamente escribimos lo que haya en normal. Entonces partimos de abajo y lo primero que nos encontramos es esto. Pues lo escribimos. L, B', L2, B2, L, B2, L, B2, L2, B'. Seguimos con lo que haya encima. L, F'L', F'L', F'L2, F'L2, F'L2. Y ya solamente nos falta el último trozo. B', L2, B', L2. Y con esto ya es la solución de nuestro Fiwes. Como consejo, fijaros que el final ha sido escribir esto, pum, pum, y luego empezamos aquí. Fijaros que este B' es el primer movimiento de lo último que hagamos. Entonces, si nosotros conseguimos, ¿vale?, juntar dos movimientos a la vez, o sea, perdón, este L, que es el primer movimiento, o sea, el último movimiento de mi solución normal y el último de mi solución inversa, si consigo que coincidan o que sean inversos, podré cancelar movimientos. Eso viene muy bien a veces con el tema de ajustar. Por ejemplo, yo tenía, en este caso, tenía algo tal que así. Tenía algo tal que así, que hacía este OLL y luego tenía que ajustar. Quizás, dependiendo cómo lo tenga, me viene mejor primero ajustar y luego hacer el OLL o viceversa, para el tema de cancelar. Eso tenerlo muy en cuenta. Entonces vamos a comprobar que nuestra solución es correcta. Ya tenemos nuestra mezcla y hacemos los movimientos. Efectivamente, nuestra solución es correcta. Entonces ya tendríamos un Fiwes. Y bueno, esto, para que lo tengáis, creo que eran 33 movimientos. Que la verdad que si eso me sale oficial, la mar de contento. Así que en el siguiente vídeo veremos cómo aprovechamos lo de Nis para sacarle más partido. Muchas gracias.